Os invito a abrir vuestra Biblia en 1 de Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 3 al 10, continuando con nuestro estudio de esta carta. Dice así la palabra del Señor: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu palabra, Señor, humillados por la grandeza de tu santidad, humillados por la inmensidad de tu sabiduría, de tu conocimiento, que para nosotros es inescrutable. Señor, que no podemos conocerte por nosotros mismos, a menos que tú obres para revelarte, por medio de la creación y por medio de tu palabra, por medio de Cristo, Señor, y por medio de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que en esta hora sea tu Espíritu Santo quien use a tu siervo inútil y también obre en nuestros corazones para alumbrarnos a entender las verdades que tú has revelado y las implicaciones que tienen para nuestra vida. Y antes de seguir, Señor, confesamos nuestro pecado, como hemos hecho al participar de este pan y este vino. No lo hemos querido hacer de manera rutinaria. Señor, confesamos nuestro pecado, el público, pero también el interior, el que sucede en nosotros, Señor, y que todavía estamos tolerando en nuestra vida. Señor, te rogamos, Padre, que nos santifique, que nos quebrante, que nos convenza de pecado y nos fortalezca para huir de la tentación y de todo pecado que esté en nuestras vidas. Queremos, Señor, venir delante de ti en dependencia de Cristo. Y en su nombre oramos, diciendo amén. Continuamos con nuestro estudio de esta primera carta. Pablo escribe esta carta al final de su vida a su compañero de ministerio, y el propósito de escribir esta carta es preparar a Timoteo para pelear la buena batalla de la fe, como viene dicho en el capítulo 1. Y debemos recordar, hermanos, que la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Qué significa esto? No solamente significa que ha salido de la boca de Dios y que todo lo que Dios ha revelado en su palabra es verdad, sino que también es útil. Y fue útil cuando se escribió, pero continúa siendo útil hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que siendo necesaria, que siendo suficiente para que la Iglesia de Cristo en el 2023, igual que Timoteo lo necesitó, también nosotros, hermanos, necesitamos ser preparados para pelear la buena batalla. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que como creyentes que hemos sido incluidos en el cuerpo de Cristo por el Señor, nuestra misión se caracteriza por una misión de guerra. No nos equivocamos cuando reconocemos que los creyentes, la Iglesia, está en medio de una lucha, de una batalla. Pero nuestra guerra no es ofensiva, no es de ataque. La Iglesia está en una guerra espiritual, en una misión de paz, en una misión defensiva. En ninguna parte de la Escritura somos llamados a ser activos en el ataque, en la batalla de la fe, sino que somos llamados a ser activos en la defensa de la fe, en defender la fe. Es la fe que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, es el conjunto de toda la revelación de la palabra de Dios quien está siendo atacada. Y la Iglesia está en la gran batalla, en la buena batalla por defender la fe. Efesios 6
Puedes recordar que Pablo utiliza este lenguaje de la realidad espiritual, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra las huestes espirituales en los lugares celestiales. Y por eso tenemos una armadura para pelear la batalla, la armadura de Cristo. Pero ahí Pablo no nos dice que nos pongamos la armadura para atacar a este mundo, para atacar a los inconversos, para atacar a toda persona. La armadura de Dios ha sido dada para resistir, para defender la fe resistiendo. Y una vez que termine, dice el texto de Efesios 6, una vez que termine todo, estar en pie, permanecer en pie. Así que esta es la realidad de la iglesia. Estamos en una misión de paz, lo cual implica defender la fe. La fe dada por Dios en Cristo Jesús, el conjunto de todas sus verdades reveladas en su palabra. Pedro lo dijo también en su primera carta, capítulo 3, versículo 15. Y dice así Pedro: santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar, ¿qué? Defensa. Para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. ¿Ves ahí, 1 de Pedro 3:15? No solo debemos presentar defensa, y quiero subrayar esa palabra, debemos presentar defensa, lo cual indica que nuestra preparación como creyentes debe estar dirigida a defender y no a atacar. A defender la esperanza que hay en nosotros, que se nos ha dado. Cuando alguien venga a pedir o demandar razón, y esa razón no es solamente curiosidad, sino a pedir que lo convenza porque viene con actitud de ataque. Y tú tienes que estar preparado para defender la esperanza que hay en ti. No solamente debemos presentar defensa del Evangelio que nos ha salvado. Observa que también dice Pedro que somos llamados a hacerlo de un modo muy concreto. ¿Qué dice el texto? Con un carácter concreto, diferente al que tendríamos de manera natural si nos dejáramos llevar por la carne, si nos dejáramos llevar por nuestro piloto automático. Por eso Pedro, que sabía lo que significaba ser impetuoso, ¿recuerdas, Pedro? Ese que saltaba rápido, ese que cortó la oreja. Pedro, que sabe cómo respondemos de manera impulsiva, que se deja llevar por la carne, nos presenta cuál debe ser el carácter que todo creyente debe tener a la hora de defender el Evangelio, la esperanza que en Cristo tenemos. Y debe ser una manera diferente a la que lo haríamos de manera natural, impulsiva. Termina el versículo ahí, observa, con el contraste, pero hacedlo. ¿Por qué dice pero hacedlo? Porque lo natural es que no defendamos la fe de esta manera que Pedro nos dice. Lo natural es que defendamos la fe como si todo dependiera de nosotros y como si nos estuviéramos defendiendo a nosotros, como si estuviéramos defendiendo nuestra gloria. Y entonces Pedro nos dice, pero hacedlo. Esto significa que no debemos presentar defensa del Evangelio como nos salga, como mi madre me parió. No, así no. De manera natural, bajo el control de la carne, no. Pedro dice, pero hacerlo bajo el control del Espíritu Santo. Y con dos frutos del Espíritu Santo, observa, la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es lo contrario a la actitud de ira, a la actitud agresiva. Una actitud mansa. Y no somos llamados a pelear la buena batalla con disposición al ataque, a la pelea, a empezar la guerra, sino con disposición a la paz, con mansedumbre, como nuestro Señor Jesucristo demostró en su vida. Ser manso y humilde de corazón. Ese es el yugo que Cristo Jesús nos dijo que todo creyente debe someterse. Y no solamente siendo manso, sino que dice también en reverencia. La palabra reverencia para defender la esperanza del Evangelio en la buena batalla por la fe implica temor de Dios. Esa palabra que ves ahí, que dice con toda mansedumbre y reverencia,
significa en el original con temor. La palabra es fobio, de donde sale nuestra palabra fobia. Tener temor, tener miedo. Y estoy convencido que no se refiere al miedo que nuestro enemigo hace contra nosotros, no miedo por los que se están oponiendo a nosotros. Estoy convencido que la palabra de Dios nos está diciendo que debemos hacer con la actitud de adoración y reverencia, con obediencia a nuestro Señor. No solo defendiendo la fe, sino hacerlo para su gloria, como un acto de adoración. No se trata de defendernos a nosotros mismos, ni de defender nuestro honor, o nuestro prestigio, o nuestra opinión, o nuestra iglesia, si es que creemos que la iglesia nos pertenece a nosotros, sino que la defensa de la fe en Cristo solo tiene el objeto de defender la gloria de Dios. Defender la fe es defender la gloria de Dios, con un celo santo, en mansedumbre y como una actitud de adoración. Así que la iglesia, hermanos, está envuelta en una batalla, una buena batalla, la buena batalla por la fe que ha sido dada una vez a los santos, la fe que está en Cristo Jesús y es para la gloria del Trino Dios. Esa es la batalla que la iglesia es llamada a pelear, a luchar. Y lo que estamos haciendo en 1 Timoteo es aprendiendo cómo iglesia debemos prepararnos para esta batalla. Hay muchas cosas que hemos estudiado en esta carta y estamos viendo en el capítulo 6, versículos del 3 a 10, estamos estudiando en qué consiste la misión de paz, la tarea defensiva con estos mandatos bíblicos. Aquí en el versículo del 3 al 10 del capítulo 6 estamos estudiando el perfil de un falso ministro de Cristo. Es decir, el enemigo más peligroso. Somos enseñados sobre cómo conocer al enemigo, aquel que es proactivo al ataque, aquel que está incluso en medio de nosotros, aquel que ha sido introducido en medio de la iglesia de Cristo, aquel que tiene el propósito de atacar desde dentro, no desde fuera. No todas las batallas de la iglesia se luchan con los de afuera. Pablo está diciendo, hay un enemigo que está dentro y que tiene apariencia de ministro de Cristo, pero no lo es. Es fundamental, Pablo prepara a Timoteo para que ni siquiera a él, y ya no te digo cualquier creyente que está creciendo en madurez progresiva, sino a alguien que ya se espera que pueda cuidar de la grey. Incluso él podría ser engañado por aquellos que parecen ser ministros de Cristo, pero no lo son. Esos son los peores enemigos, los que parecen tus amigos, los que tienen apariencia de que tienen el mismo uniforme del ejército, ¿verdad? ¿Cómo vas a poder luchar en el ejército contra el enemigo que tiene el mismo uniforme que tú? Ese es el peor enemigo. Los que se visten de ángel de luz, pero que en realidad son hijos de Satanás. Los que parecen ser siervos de Cristo, pero en realidad son enemigos de la cruz de Cristo. Por eso es prioritario no estar dudando de todo el mundo, sino conocer el perfil de un falso ministro de Cristo. La palabra de Dios no nos llama a dudar de todos los creyentes, sino nos llama a considerar las realidades que caracterizan a un falso ministro de Cristo. Y en esta descripción acerca del falso ministro de Cristo, Pablo es movido por el Espíritu Santo a señalar en primer lugar, versículo 3, sus acciones. Recuerda, esto es una introducción a lo que ya hemos visto. Las acciones del falso ministro de Cristo. Se le conoce porque hace cosas que son objetivamente identificables en contra del Evangelio. Dice el versículo 3, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, la de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y ahí lo que está diciendo es que las acciones de un falso ministro de Cristo es enseñar una doctrina diferente a la sana doctrina. Así se conoce en primer lugar. Enseña una doctrina que es diferente a la sana doctrina. Con razón, Pablo escribió a los Gálatas y le dijo, oh Gálatas, insensato, ¿quién os fascinó? Y esto es lo que sucede en muchas ocasiones en la iglesia,
que en la iglesia de Cristo se introducen personas que por medio de su enseñanza, que parece ser bíblica, pero simplemente utiliza la Biblia para torcerla y para alejarnos de la sana doctrina. Esto es lo que hace un falso ministro de Cristo. A pesar de saber, de haber sido corregido, está en el contexto de esta carta, personas que ya han sido corregidas para que no enseñen eso, ellos continúan empeñados en difundir la doctrina de la ley. La doctrina de la ley, lo que pasaba en Galacia. Allí es lo que estaba sucediendo. La ley se tomaba como un medio para la salvación. La ley se tomaba como una necesidad de cumplir para la salvación. Y la ley no fue dada para ser cumplida, sino para manifestarnos nuestra naturaleza y nuestra incapacidad. Somos pecadores y por eso pecamos. No solamente la doctrina es diferente en ese sentido, sino en la confianza en las obras de la carne como forma de la justificación. La confianza en las tradiciones de los hombres como si fuera un mandato de Dios. O la centralidad del hombre como protagonista y merecedor de la salvación en lugar de la centralidad de Cristo y la soberanía de Dios. El poder del Trino Dios actuando para cumplir su plan. Y la sana doctrina humilla al hombre. La sana doctrina humilla al hombre. La doctrina diferente es la que coloca al hombre en el centro y lo que le hace merecedor de la salvación. ¿Cómo no Dios va a salvar con lo que nosotros somos para Él? Él nos necesita, dicen todo esto, de la falsa doctrina. Por eso Dios nos creó, porque nos necesita. Eso nos enseña la Escritura. Esa es la falsa doctrina, la doctrina diferente a la que Dios ha revelado. Dios es autosuficiente en sí mismo y no nos creó porque nos necesitara, sino Él estableció un plan y quiso cumplir ese plan, no por necesidad, sino por voluntad soberana. Dios no necesita crear para ser glorioso. La creación no convierte a Dios glorioso. La creación revela la gloria que Dios ya tenía antes de crear. Y Dios está en el centro de todo. Y el Evangelio tiene a Cristo en el centro. Y la gloria de Dios de manera intocable. Toda doctrina que exalta al hombre y hace a Cristo pequeño es una falsa doctrina. En segundo lugar, la forma en que somos instruidos para conocer el perfil del enemigo de Cristo es que el falso ministro de Cristo nos muestra su condición. Míralo ahí. Versículo 3. Lo vemos ahí en su condición, es decir, su naturaleza espiritual de su corazón. Lo que sale de su boca es porque procede de un corazón que está, ¿qué dice ahí? Versículo 4, está envanecido y nada entiende. Es decir, es un necio que nada entiende. No conoce la verdad en la profundidad. No conoce nada del Evangelio. Aunque parezca que tiene conocimiento, es un necio. Y ya estudiamos en su día sobre esta condición espiritual en la que se encuentra un falso ministro de Cristo. No es un verdadero creyente, como veremos más adelante. No lo es. No es alguien que necesita ser corregido, sino es alguien que ha huido de la corrección y a pesar de ser corregido, continúa enseñando la falsa doctrina. Por eso es importante recordar en este punto, y no debemos olvidar, escucha hermano, no debemos olvidar que una cosa es estar envanecido como condición espiritual, una cosa es estar envanecido como característica de no haber nacido de nuevo, de ser un inconverso, y otra cosa diferente es la actitud que muchas veces tenemos nosotros los creyentes de soberbia, de envanecimiento. Un creyente puede actuar con orgullo y soberbia. Y por eso no solamente esto es para identificar a los falsos ministros de Cristo, sino para examinar nuestro propio corazón. Uno creyente no puede dejar de ser un soberbio. No puede dejar de estar envanecido. Nunca reconocerá a Dios como quien es. Pero un creyente sí puede en momentos actuar con envanecimiento y es llamado al arrepentimiento. Y tú y yo somos llamados en ese punto a examinar nuestro corazón y a confesar nuestra actitud de soberbia y envanecimiento en muchas áreas de nuestra vida.
No solo debemos identificar al falso ministro de Cristo, pensando que nosotros estamos libres de todo pecado. No, todavía estamos en la carne y tenemos la influencia de la carne en nosotros, en el que queremos continuamente recibir la gloria que no merecemos. Y queremos defender el Evangelio, pero no para la gloria de Dios, sino en muchas ocasiones para que se nos vea ortodoxo, se nos vea que estamos en la verdad para nuestra gloria. Esta mañana vamos a seguir con la siguiente característica, aprendiendo de la palabra de Dios esta tercera característica. Observa ahí el perfil de un falso ministro de Cristo. No solamente se ve por su acto o por lo que hace, no solo se ve por su carácter o por su situación, su naturaleza, sino que también, en tercer lugar, por sus intereses, por lo que le interesa. Se puede conocer a un falso ministro de Cristo por lo que le interesa. Y por eso sabemos, y Pablo le quiere aclarar a Timoteo, que cuando un falso ministro de Cristo persevera en la falsa doctrina, lo hace porque está envanecido y además muestra que el verdadero interés no es para nada glorificar a Dios, sino que nos muestra el verdadero interés de un falso ministro de Cristo. Obsérvalo ahí en el versículo 4 y en la primera parte del versículo 5. Está envanecido y nada entiende, sino, y aquí viene, tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha y constantes rencillas entre los hombres de mente depravada. El interés de un falso ministro de Cristo se muestra de manera prioritaria en tres características. En primer lugar, el contraste del interés. Observa el contraste del interés. Versículo 4. Cuando continúa ahí el versículo, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso. Esa palabra, sino que, nos enseña que se puede confundir el conocimiento profundo y firme de la palabra de Dios con lo contrario, que sería un interés en discusiones. Observa que dice ahí versículo 4, nada entiende. Y aunque parezca que entienda, el contraste es que, aunque parece que entiende y tiene interés por saber más, en realidad es todo lo contrario. No tiene interés por saber más. Su interés es un interés simplemente en discusiones, no en un conocimiento profundo de la palabra. El riesgo de confundir el conocimiento profundo de la palabra de Dios y la motivación envanecida de discutir nos coloca en la necesidad de examinarnos profundamente. Tú puedes creer que sabes la palabra de Dios, pero la realidad de tu vida puede ser la misma que este hombre, que no entiende nada y además no tiene interés por saber nada. Y esta puede ser la realidad de nuestro corazón y somos llamados a confrontarnos en la dependencia del Espíritu Santo. Pero también para diferenciar a aquellos ministros de Cristo que parecen que tienen conocimiento, pero en realidad no es un conocimiento conforme a la palabra de Dios. Y parece que están interesados en nuestra edificación, pero simplemente están interesados en discusiones. Así que la dificultad para diferenciar entre el conocimiento humilde de la palabra de Dios, del conocimiento envanecido de la palabra de Dios es el interés. ¿Qué interés tiene tal persona? ¿Su conocimiento está dirigido a conocer la palabra de Dios y cambiar lo que piensa en su mente para someterse a la palabra de Dios? ¿O su interés es conocer la palabra de Dios para establecer su verdad que viene ya de su mente, que quiere enseñarla y utilizar la palabra para enseñar lo que para él es lógico en una mente depravada? Eso lo podemos saber según su interés. Y es que hay un contraste en el interés. El ministro de Cristo y todos los creyentes somos llamados a tener el interés de conocer a Dios para honrarle. Ambicionamos serle agradable. Esa debe ser el interés, la ambición de todo creyente. Serle agradable a Dios por medio del conocimiento correcto, adecuado y fiel de su palabra, para lo cual implica nuestra santificación, nuestra transformación de la mente. Y yo te pregunto, y debemos preguntarnos en este punto, ¿cuál es nuestro interés a la hora de escuchar la palabra de Dios? ¿Es nuestro interés a la hora de escuchar la palabra de Dios y leerla
nuestra profunda fidelidad a Él, gratitud y conocimiento y alabanza a Él? ¿O tu interés por conocer la palabra de Dios simplemente es entrar en discusiones y movido por el envanecimiento de tu corazón? ¿Buscas glorificar a Dios o glorificarte a ti mismo por medio de lo que tú sabes de Dios? ¿Quieres utilizar la palabra de Dios con interés adecuado, piadoso, o con el interés morboso de las discusiones? Por eso esto nos lleva al segundo punto sobre el interés de los ministros de Cristo, que son falsos. El tipo de interés, obsérvalo ahí, el tipo de interés. Tienen un interés que es contrario al que deberían tener, pero además tienen un tipo de interés maligno. Observa ahí cómo es el tipo de interés. Tiene un interés morboso. El tipo de interés se ve en esa palabra, morboso. Ese es el tipo de interés que caracteriza a un falso ministro de Cristo o a un no creyente. ¿Qué significa un interés morboso? Esa palabra morboso significa un interés enfermizo, malo, malsano, mórbido, que ha cambiado la forma original, que es contrario a lo que Dios ha diseñado desde el principio. Es un verbo, no es un adjetivo. La palabra morboso está ahí en el original como un verbo que se usa para mostrar la característica. Es un verbo funcionando como adjetivo y que distingue el tipo de interés que un falso ministro de Cristo tiene. No se utiliza nunca más en el Nuevo Testamento esa palabra, morboso. Así que Pablo, movido por el Espíritu Santo, trae en este punto para mostrarnos qué interés tiene esta persona, de la cual podemos ser mal influida, porque tiene esta persona un interés morboso. Y utiliza una palabra no usada en ningún momento, pero sí hay palabras que se relacionan con este verbo. Observa esa palabra morboso, que significa estar enfermo, tanto de cuerpo como de mente. Y de ahí ser arrebatado por un interés tan mórbido, tan enfermizo, en una cosa que llegue a la equivalencia de una enfermedad. Pero hermano, no estamos diciendo que está enfermo. No. Está deformado de la forma original que Dios lo creó. No es que tiene una enfermedad mental. No, lo veremos más adelante sobre esto. No está enfermo mentalmente, sino que está actuando con un deseo malo, malsano, que no trae beneficio. Está en el error. Mira un ejemplo en Jeremías 5:4. Ahí Jeremías está hablando al pueblo de Israel, mostrándole su pecado y la razón por la que Israel ha sido llevado a la deportación y los judíos que quedan en Jerusalén. Y Jeremías está profetizando a estos judíos que están en Jerusalén. Y ellos creen que son los buenos. Los judíos que están en Jerusalén creen que ellos están allí porque son los buenos. Mira lo que dice Jeremías 5:4. Entonces yo dije, ciertamente estos solo son gente ignorante, son necios. Esa palabra necio tiene el significado igual que lo que Pablo ha dicho de los intereses morbosos. Ha enloquecido. Está loco perdido. Pero no loco como fruto de un desorden en su cerebro neuronal, sino una situación espiritual. No es fisiológico, es espiritual. Es un necio, es ignorante, ha enloquecido. Y dice el versículo 4, porque no conocen el camino del Señor ni las ordenanzas de su Dios. Desconocen como los falsos ministros en la iglesia. No tienen conocimiento de nada, solamente tienen interés morboso. Un interés enloquecido, obsesivo. Y la idea es actuar como un insensato que delira, creyendo que la mentira que cree en realidad es la verdad. Y la necedad que piensa que en realidad es sabiduría. Así que, de nuevo decimos, hermano, no es una enfermedad mental, no es un problema psicológico, es un problema espiritual. Tiene intereses propios de un no creyente. Nada más que le interesa lo malo. Está obsesionado. Tiene un interés enfermizo, propio de un corazón, ¿cómo? Depravado. Mira lo que dice el versículo 5, 1 Timoteo 6:5. Volvemos de nuevo a 1 Timoteo 6:5 y lo estudiaremos más adelante. Pero dice el versículo 5, y constante rencilla entre hombres de mente
¿Cómo? Depravada. Les interesa solamente lo malo. En tercer lugar, el objeto de su interés. El contraste del interés, el tipo de interés. En tercer lugar, el objeto de su interés. ¿Qué le interesa? ¿Qué es lo que le interesa? Ya sabemos que su interés es malo. Su motivación es mala. Su origen es malo. Su corazón es malo. No es un interés apropiado, pero también se muestra en aquello que le interesa. Y dice ahí el objeto de su interés, versículo 4, en discusiones y contienda de palabras. Y hasta ahí llegamos, en discusiones y contienda de palabras. Las discusiones, esa palabra que viene ahí, significa debate. Solamente está interesado en debatir, en la controversia. Pablo dijo al principio de esta carta, míralo en el capítulo 1, versículo 4, que no prestara atención a mitos y genealogías interminables, en resumen, ¿eso qué son? Doctrinas diferentes, a la falsa doctrina, que dan lugar a ¿qué? ¿Qué dice ahí? Discusiones inútiles. Hermano, discutir con un interés malo es una discusión inútil. Y esto es lo que estamos llamados a observar. A veces la discusión es inevitable, pero tenemos que observar si estamos en una discusión con alguien que simplemente tiene el interés de ganar la discusión o simplemente tiene el interés de hacernos daño. Esta discusión es una discusión inútil en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, lo ves ahí, en 1 Timoteo 1:4. Así que las discusiones que hacen impiden que la obra de Dios avance hacia una dirección de una guerra de paz. Pero cuando nos enfrentamos a alguien que enseña la falsa doctrina, sin duda somos llamados a confrontarlo, y Timoteo es llamado a confrontar a esa persona y que no predique más. En el capítulo 1 Pablo echó a 2 de allí, porque no estuvieron dispuestos a dejar de enseñar la falsa doctrina. Y Pablo puso fin a la discusión. ¿Y cómo fue el fin de la discusión? Si vais a enseñar esta doctrina, este no es vuestro lugar. Y los entregó a Satanás. Esta discusión es una discusión motivada por un corazón enfermizo y que es inútil. Discusiones y contienda tienen la relación con la condición del envanecimiento. Está envanecido y lo único que le interesa es discutir. Ese es su fin. Ganar la discusión. Ganar el debate. Ganar la controversia. Los discípulos de Juan, el Bautizador, y un discípulo discutieron. En Juan capítulo 3, versículo 25, sobre el rito de la purificación. ¿Cuántas veces se tenían que lavar las manos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuantas más veces te laves las manos, más santo vas a parecer a los demás. Este es el punto de las normas judaicas. Y aunque el punto del pasaje se centra en el recelo de los discípulos de Juan contra Jesús como competencia, en Juan 3:25 el contexto amplio muestra que Jesús y Juan eran acusados por ir en contra de la purificación de los judíos sobre la forma en la que no practicaban el lavamiento de las manos. Y eso vemos también que sucedió desde la boda de Caná, cuando utilizaron los barreños que estaban usados ¿para qué? Para la purificación. Y Jesús usó esos barreños para convertir el agua en vino. Y eso ha traído mucha discusión y lo acusaban. Este quiere quitar las normas que hemos establecido. Y los discípulos de Juan el Bautizador estaban llevados por esa discusión con los judíos. No, hay que lavarse más, hay que lavarse menos. ¿Recordáis cuando Jesús fue confrontado porque sus discípulos comían sin lavarse las manos? Mira, acompáñame a Hechos capítulo 15 por un momento. Pon algo ahí en 1 Timoteo porque volveremos. Pero Hechos capítulo 15. Pablo y Bernabé discuten. Entonces, ¿son falsos ministros de Cristo porque discuten? No. Mira lo que dice el texto. Hechos capítulo 15, versículo 1. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos. Y esto es lo que enseñaban. Mira lo que dice. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué dice? No podéis ser salvos.
como Pablo y Bernabé tuvieran gran discusión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Entonces, ¿vemos que Pablo y Bernabé discuten? ¿Sí o no? Y es natural cuando alguien viene a enseñar la falsa doctrina a los creyentes. Y Pablo y Bernabé han sido puestos por Dios para cuidar la iglesia. Y confrontan esa falsa doctrina. ¿Pero por qué tuvieron que ir a Jerusalén? Porque aquellos que estaban enseñando la falsa doctrina no se sometieron a la enseñanza de la sana doctrina. Hasta el punto que afectaron al resto de los hermanos y dijeron, mira, no sabemos quién lleva la razón, si Pablo o los falsos maestros. Y ese es el peligro. Incluso Pablo y Bernabé eran acusados de ser los que iniciaban las discusiones y tener este interés morboso. Pero no debemos confundir que la responsabilidad de la discusión pecaminosa no procedía de Pablo y Bernabé, sino de los que estaban enseñando la falsa doctrina y no se sometían a la sana doctrina. Enseñar la sana doctrina implica que en ocasiones debes también estar dispuesto a discutir con falsos maestros, pero con un límite y con un corazón adecuado. Aquellos que enseñan la sana doctrina también pueden pecar de soberbia cuando su interés en la discusión es la misma que la de un falso ministro de Cristo. Simplemente ganar el punto, ganar la batalla. No somos llamados a discutir para ganar la batalla, sino aquí, en el contexto de Pablo a Timoteo, los ministros de Cristo verdaderos llamados por Dios son llamados a cuidar de la iglesia de Cristo, identificando a los que tienen simplemente un interés, no de conocer la palabra de Dios, sino simplemente las discusiones inútiles, innecesarias. Y aquí llega el debate. Mira, Hechos capítulo 15. Así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Versículo 5, observa. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Yo te pregunto, ¿han creído de verdad? ¿Son verdaderos creyentes? Como vemos en otros textos de Hechos, muchos de los que dicen que han creído en realidad no creyeron. Tuvieron una profesión de fe, pero no tienen una posesión de la fe. Dijeron creer, pero se mantenían en la falsa doctrina de las obras muertas. Así que el debate sobre los judaizantes continúa en Jerusalén y se resuelve por medio de Pedro, Bernabé, Pablo y Santiago, dando testimonio de la sana doctrina. Y ahí vemos los falsos ministros de Cristo en contraste a los verdaderos ministros de Cristo. Zanjan la cuestión bíblicamente. Bíblicamente, ¿quién tiene la autoridad? Dios en su palabra. Lo que la palabra de Dios diga en el conjunto de toda su revelación, esa es la verdad, por más que nos cueste creerla. Por más que nos duela, por más que nos humille. Es más, no podrías creerla si no es por la obra del Espíritu Santo. No es mérito de nadie creer la sana doctrina. Es para la gloria de Dios porque es fruto de la obra del Espíritu. Y solo puedes creer la sana doctrina no convenciendo en una discusión, sino por medio de que el Espíritu Santo te alumbre, te haga nacer de nuevo y te dé la fe verdadera para creer su palabra. Pablo enfrentó en su ministerio estas discusiones frente a los enfermos de las discusiones. Podríamos ponerle ahí, los enfermos de las discusiones. Y él enfrentó esta situación. Y es una situación que no desaparece, de tal modo que Pablo instruye a Timoteo, vas a seguir enfrentando esto. Hermano, a día de hoy continuamos en esta situación. La fe es atacada no solo desde fuera, sino desde dentro. Y la fe de Cristo, revelada en su palabra, en el que Cristo y el Trino Dios está en el centro, y nosotros somos simples beneficiarios por gracia de las bendiciones que Dios nos ha dado,
siguen siendo atacadas por aquellos que dicen creer. Y por eso Pablo le enseña a Timoteo y también le enseña a Tito cómo deben enfrentarlo. Capítulo 2 de Timoteo, versículo 23. Y Pablo manda a Timoteo que no solo debe huir de las pasiones juveniles. Y esas pasiones juveniles entonces nos indica que posiblemente Timoteo fuera relativamente joven o que cualquier persona puede ser tentado por pasiones que son características del tiempo de la juventud. Pero dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 22 dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Eso es verdadera conversión. Verdaderos creyentes buscan la paz, no buscan la discusión. Pero hermanos, buscar la paz no es ser tolerante a la mentira. Buscar la paz no es decir sí a todo. Pero para buscar la paz debe ser con aquellos que hacen la paz, que tienen un corazón puro. Pero dice el versículo 23, pero rechaza los razonamientos necios, y esa palabra razonamientos necios son especulaciones enfermizas. Especulaciones enfermizas. Debe rechazarlas. Razonamientos ignorantes, sabiendo que producen altercados. Hermanos, somos llamados a no llevar una discusión a un altercado. Saber cuando esto se está convirtiendo en una discusión mala. Una discusión que no va a glorificar a Dios. Y es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. Tú tienes que rechazar, tener la actitud de guerra y de confrontación para ganar el debate. No se trata de eso. Se trata que rechace todos esos razonamientos necios y aquellos que han recibido la autoridad de Dios deben incluso impedir que continúen teniendo el ministerio aquellos falsos ministros, incluso como Pablo hizo, expulsarlos de la congregación, ya que por su actitud están mostrando que no son verdaderos ministros de Cristo. Mira una página más adelante, o 2 páginas según tu Biblia. Tito capítulo 3, versículo 9. El mismo mandato que hace Pablo a Timoteo se lo hace a Tito. Evita las controversias necias. Dice ahí el versículo 9. Pero evita controversias necias, genealogía, contienda y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Hermanos, hay discusiones que no merecen la pena. Tenemos que evitarlas. Y cuando evita ciertas discusiones, no significa que no está dispuesto a pelear por la verdad, sino que sabe que esta discusión va a ser inútil. Porque sabe que la persona que está delante de ti no es que no cree y tiene interés por saber, sino que lo que está dispuesto es comenzar una batalla, una discusión, una pelea necia. Y es necio el que se expone a esa situación. Más bien somos llamados a rechazarlo, a saber cuándo una discusión no glorificará a Dios. Y observa que estas discusiones están producidas por personas que causan divisiones. Versículo 9. Evita controversia, necia, genealogía, contienda y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause división después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Y escucha, está en el mismo contexto. Está en el mismo contexto. Aquel que está allí para discutir solamente quiere dividir. Y lo que necesitamos es la sabiduría de Dios para salirnos de la discusión. Saber cuándo no entrar en discusión o salir de la discusión con el deseo de no causar daño a la iglesia o divisiones. Y en ocasiones esto implica que tendrás no que salgan de allí personas, sino que tú tendrás que salir de allí. No necesariamente sucede siempre como vemos que Pablo hizo, sacando a personas como Himeneo y Alejandro, que estaban enseñando las falsas doctrinas y no se sometían a la verdad. Y Pablo los echó con la autoridad que Dios le da a los pastores, sino que en ocasiones vemos que Pablo es el que se fue. Que Pablo es el que dice, no queréis escuchar esto, entonces me voy a otro lado. En esta misma enseñanza, que es la que hoy necesitamos conocer. El celo por la gloria de Dios se muestra cuando tenemos un interés por buscar la paz y no la confrontación. Y es importante diferenciar el celo humilde y piadoso
por la palabra de Dios y su doctrina de la obsesión perversa de ganar una discusión. Y terminamos. Le interesa nada más que las discusiones y las contiendas de palabras. Y esto no significa las peleas por causa de las palabritas. No es la contienda por las palabras. Aquí estas contiendas de palabras significa palabras que hacen daño. Una palabra compuesta en el griego que significa logos, palabra, y make, luchar. Así que el interés que tienen es luchar con sus palabras con la intención de hacer daño, de molestar. Eso lo hemos visto en Hechos 18:15. Vemos que ahí Galión, el procónsul de Acaya, respondió a los judíos que las acusaciones que tenía sobre Pablo eran unas acusaciones que solamente tienen interés de hacer daño, de discutir para hacer daño. Esas discusiones se trata de cómo los judíos usaban las palabras reveladas para hacer daño, no para edificar. Míralo en 2 de Timoteo, ¿lo tienes cerca? 2 de Timoteo, capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 14. Recuérdales esto. ¿A quién dice recuérdales? Se lo dice a los del capítulo 2, versículo 2. Y los que ha oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esta es la labor del discipulado. Pablo lo que le ha enseñado a Timoteo debe enseñar a hombres idóneos fieles para que enseñen a otros. Y a esos hombres, versículo 14, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. No está diciendo que no confíen en la palabra de Dios, que no contiendan sobre el significado de su palabra. No está diciendo eso. Está diciendo que no contiendan con aquellos que tuercen la palabra, aquellos que usan la palabra, pero para hacer daño, para torcer el significado de la palabra, para establecer, como hemos visto, que es necesario circuncidarse para ser salvo. ¿En base a qué? Y ellos tomaban parte de la Escritura para torcerla y establecer su norma. Y Pablo está diciendo a Timoteo que debe enseñar a los creyentes a identificar a aquellos que están usando la palabra de Dios para traer a los oyentes a la ruina. Mira, la palabra de Dios es lo único que te puede edificar. Nada más. No hay nada más que pueda hacerte crecer en el conocimiento de Dios y saber tu dependencia y tu realidad día a día. Pero la palabra de Dios torcida, eso es veneno. Eso es veneno. Y no es veneno la palabra de Dios, sino las personas que usan la palabra de Dios para hacer daño. Y por eso ahí Pablo le dice que no insistan en esas discusiones, que eviten seguir participando con aquellos que usan la palabra de Dios para torcerla, engañar y desviar a los que escuchan. Eso es lo mismo que en Isaías 58:4, el profeta habla el mensaje de Dios a su pueblo para que dejen de pecar contra su prójimo, mientras aprenden a ayunar delante de Dios con sinceridad. Y dice, Dios los confronta con el ayuno que no viene acompañado de fruto de arrepentimiento, sino que ayunan para contiendas y riñas, para herir con puño malvado. Esa es la intención de los que ayunaban en aquella época. Ayunaban para entrar en contienda con otros. Usaban los mandatos de Dios para establecer su propia ley y entrar en discusiones con aquellos que no cumplan la ley como ellos la establecen. La sana doctrina no es establecida por Lutero, ni Calvino, ni los teólogos. La sana doctrina es establecida por Dios, el Espíritu Santo. Y cuando vamos en contra de la sana doctrina, no vamos en contra de ningún movimiento teológico. Vamos en contra de Dios. Los que defienden la sana doctrina por medio de cada palabra revelada no están obsesionados con la discusión. Están sometidos a la palabra de Dios. Y no se van a mover de ahí porque el Espíritu Santo los convenció de esa verdad. No es pecado que tú estés estudiando la palabra de Dios palabra por palabra. Es pecado si utilizas esa palabra para tu propia gloria, para tu envanecimiento, para ganar discusiones con mala motivación. Sino que esto describe a los falsos maestros, los que quieren usar la palabra de Dios para hacer daño. ¿En qué se interesa un falso ministro de Cristo? En todo lo contrario de lo que debería interesarse un creyente. Un creyente debe interesarse
en la palabra de Dios no para discutir, sino para crecer en santidad, para defender la palabra de Dios dentro de la congregación y para hacerlo con un corazón humilde y manso. No somos llamados a buscar nuestra gloria por medio de las discusiones. Muchos conocen la sana doctrina y la conocen para su gloria. La utilizan solo como un medio para alcanzar su propia gloria. No para glorificar a Dios, sino para un celo propio y egoísta. Y cualquiera de nosotros puede caer en este pecado. Cualquiera de nosotros puede utilizar la sana doctrina como un trampolín para nuestra vanagloria. Si es así, debemos examinar nuestro propio corazón y detectar cuál es el verdadero interés que tenemos. Saber si nos interesan las discusiones o conocer a Dios. Saber si nos interesa ganar el debate de manera orgullosa o someternos a su voluntad de manera humilde. Así que, hermanos, huye de la discusión inútil. Pide al Señor que te ayude a diferenciar cuando alguien te pide interés o vas a corregir a alguien en una falsa doctrina y está predispuesto a escucharla. Mira el ejemplo, y con esto terminamos. Hechos 18. Y tenemos ahí a Pablo predicando, la palabra de Dios se extendía, y dice en el versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud, subraya eso, con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. ¿Este hombre Apolo enseñaba bien o no? Enseñaba bien, con exactitud, pero no todo. Le faltaba ciertos detalles que él todavía no estaba enseñando adecuadamente. Y su enseñanza se mostraba que le faltaba algún detalle que corregir. ¿Qué sucedió? Versículo 28. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, se levantaron en la congregación y le dijeron, no estamos de acuerdo contigo. No, dice, mira, lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Esto es diferente, hermano. Cuando alguien no está en completa exactitud, somos llamados humildemente a tomar al hermano y explicarle con mayor exactitud la sana doctrina. Eso no es entrar en discusiones. Eso es bendecir al hermano, edificar a la congregación con la palabra de Dios. ¿Apolo fue un falso ministro de Cristo? De ningún modo. ¿Por qué lo sabemos? Uno de los detalles, míralo, versículo 27. Y cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron. Y lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y cuando él llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Tenemos un modelo en Apolo y en Priscila y Aquila, en cómo confrontar a alguien que no está en la exactitud y cómo debemos recibir a un hermano cuando viene a corregirnos, dando gracias a Dios y tomando esa enseñanza para reconocer que estábamos equivocados, pero por la gracia de Dios ahora predicamos con mayor exactitud su palabra. Así que, hermano, aparta los oídos de aquellos que parecen saber lo que hablan, pero no entienden nada. Y no quieren tu edificación, quieren hacerte esclavo de su opinión. Y quieren la vanagloria, en lugar de amoldarse y someterse a la autoridad de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque tu palabra es verdad. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el único que puede enseñarnos esta verdad. Y lo haces solo por medio del Espíritu Santo. Tu verdad no podemos alcanzarla por sabiduría humana, por capacidad intelectual. Sabemos que tu verdad es razonable, Señor, pero para una mente transformada. Y aquellos, Señor, que están usando tu palabra para hacer daño a tu iglesia, te rogamos, Señor, que tú capacites a tu iglesia para defender la fe con mansedumbre y con temor delante de ti. Señor, que no lo hagamos con la misma motivación que lo hacen otros, Señor, para nuestra vanagloria, para nuestro propio interés,
Señor, que nuestro interés sea serte agradable y exaltar a Cristo como Señor y Salvador, y tu palabra como la única autoridad. Perdona nuestros pecados, Señor, y transfórmanos a la imagen de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén.